Chicas, en la segunda parte de la clase, como os he prometido, vamos a corregir los ejercicios de las páginas 162 y 163. Bien, el ejercicio número 2 dice: sustituye en cada caso el adjetivo en cursiva por una proposición subordinada adjetiva. Intenta alterar lo menos posible el sentido de la oración. Pues bien, encontramos la oración A. Enrique trabaja en una empresa internacional. Tenemos que sustituir el adjetivo internacional por una proposición subordinada adjetiva o de relativo. Yo os propongo: Enrique trabaja en una empresa que distribuye sus productos fuera del país. La respuesta es libre, vosotros podéis optar por cualquier otra siempre y cuando utilicemos una proposición subordinada adjetiva que comience por que, o el cual, o donde, etc. Es decir, cualquier pronombre relativo. Vamos con la B. ¿Sabes cuándo dan ese programa humorístico? En este caso, mi propuesta es la siguiente. ¿Sabes cuándo dan ese programa en el que aparecen humoristas? En este caso, he sustituido el adjetivo humorístico por la proposición subordinada adjetiva en el que aparecen humoristas. C. A Rebeca no le gusta nada la música actual. Tenemos que sustituir actual. Lo que yo os propongo es sustituirlo por la proposición subordinada adjetiva que se hace hoy. De manera que la oración quedaría: a Rebeca no le gusta nada la música que se hace hoy. D. Una persona sensata no actuaría así. Tenemos que sustituir el adjetivo sensata, razonable, una persona que piensa, digamos, con lógica. Pues bien, lo que yo diría para sustituirlo sería: una persona que tuviera sentido común no actuaría así. A mi madre le encantan las películas antiguas. En este caso tenemos que sustituir antiguas. Yo lo sustituiría por la proposición adjetiva o de relativo que se hacían antes. De manera que ahora la oración compuesta quedaría: a mi madre le encantan las películas que se hacían antes. Finalmente, me regaló un cesto de frutas tropicales. Tenemos que sustituir el adjetivo tropicales, lo sustituiremos por una proposición subordinada adjetiva o de relativo, como por ejemplo, que proceden del trópico. Entonces diremos: me regaló un cesto de frutas que proceden del trópico o que procedían del trópico, para hacer bien la concordancia de verbos. Bien, visto el ejercicio 2, vamos con el ejercicio 3, que consiste precisamente en lo contrario. En este caso, tenemos que sustituir las proposiciones subordinadas adjetivas que están en cursiva por un adjetivo o por un participio adecuado. También podemos añadir un adverbio que complemente al adjetivo si es que lo precisa. Bien, tenemos la primera oración. A. Me gustaría vivir en un pueblo donde reine la paz y la tranquilidad. Podríamos sustituirlo por dos adjetivos, en este caso pacífico y tranquilo. De modo y manera que la oración, ahora una oración simple, sería: me gusta o me gustaría vivir en un pueblo pacífico y tranquilo. B. Estuvimos en una playa en la que no había casi nadie. Tenemos que sustituir en la que no había casi nadie y parece claro que tenemos que sustituirlo por la palabra, por el adjetivo desierta. De modo y manera que podemos decir: estuvimos en una playa desierta. Hemos convertido la oración compuesta en una oración simple, simplemente cambiando la proposición subordinada adjetiva por un adjetivo. C. El escritor al cual le dieron el primer premio es aquel. Podríamos sustituir al cual le dieron el primer premio perfectamente por la palabra premiado o galardonado o laureado, de forma y manera que la oración, esta vez simple, quedaría: el escritor premiado es aquel. Esa anécdota que me hizo tanta gracia me la contaron hace mucho tiempo.
¿De acuerdo? Podemos sustituir en este caso que me hizo tanta gracia simplemente por el adjetivo graciosa. De modo y manera que la oración quedaría: esa anécdota graciosa me la contaron hace mucho tiempo. ¿Sabías que ese músico a quien todos admiraban tanto era sordo? En este caso, a quien todos admiraban tanto, podríamos sustituirlo perfectamente por tan admirado, es decir, empleando en este caso la palabra tan, el adverbio tan, más luego el participio del verbo admirar, admirado. Finalmente, para terminar, F, ese día Marcos tuvo una reacción que sorprendió mucho a todos. Que sorprendió mucho lo podríamos sustituir perfectamente por muy sorprendente. De manera que la oración compuesta quedaría esta vez como una oración simple. Ese día Marcos tuvo una reacción muy sorprendente para todos. Bien, en la página 163 vamos a encontrar el ejercicio número 6. El ejercicio 6 nos dice que indiquemos si el nexo que de las siguientes oraciones es una conjunción o es un pronombre relativo y que justifiquemos nuestra respuesta. Bien, primera oración. ¿No sabes lo que ha pasado? En este caso encontramos lo que, es decir, una proposición subordinada adjetiva sin antecedente, es decir, que está sustantivada. Lo que es evidentemente pronombre relativo, aparece el artículo lo sustantivándola. Es decir, estaremos ante un pronombre relativo. B. Me gustaría que me acompañaras al dentista. Que me acompañaras al dentista. En este caso, que es una conjunción, ya que funciona como nexo de una proposición subordinada sustantiva, de las que vimos en la lección, en la unidad anterior. En este caso, del tipo enunciativa, con función de objeto, o más bien con función de sujeto. Vamos con la C. Las flores que más me gustan son las orquídeas. En este caso, que, las flores que, nos hallamos ante un pronombre relativo. Que sustituye a la palabra flores, que funciona como antecedente. D. A los agricultores les preocupa que llueva tan poco. En este caso, que es una conjunción que funciona como nexo de una proposición subordinada sustantiva, en este caso también enunciativa. En la oración E, ¿ha venido ya la que llamó ayer por teléfono? Nos encontramos con la que, en este caso se trata de pronombre relativo con el artículo la, sustantivado, porque no aparece el antecedente, podemos imaginar la persona, pero no aparece, es decir, que también nos encontraríamos ante un pronombre relativo. F. Al que consiguió superar la prueba le dieron un premio especial. Al que estamos en el mismo caso, es decir, ante un pronombre relativo, también sustantivado, al hombre que, al muchacho que, al niño que, ¿de acuerdo? Consiguió superar la prueba, luego es un pronombre relativo, no es una conjunción. ¿Por qué no le regalas la novela que ha conseguido el premio de la crítica? La novela que ha conseguido el premio de la crítica. Como veis, que sustituye a novela, es su antecedente. Luego es un pronombre relativo que introduce una proposición subordinada adjetiva o de relativo. Sabes que no me gusta que digas esas cosas. En este caso, tanto sabes que no me gusta que digas esas cosas, los dos ques son conjunciones, porque introducen proposiciones subordinadas sustantivas. Y te has fijado en la cara que ha puesto Carlos, en la cara que funciona como un pronombre relativo
que está sustituyendo al antecedente cara. Es decir, no se trata de una conjunción, sino de un pronombre relativo y estamos, por tanto, en una oración compuesta con una proposición subordinada adjetiva o de relativo. La posibilidad de que su hermano pequeño se quede sin trabajo le preocupa mucho. Bien, aquí tenemos de que su hermano, nos encontramos ante una conjunción, una proposición subordinada sustantiva de aquellas que vimos que tenían la función de implementar, es decir, de implemento o de complemento, de suplemento del sustantivo en este caso, funciona como complemento del nombre. Pero en todo caso es una conjunción, no un pronombre relativo. Ya es hora de que me cuentes toda la verdad. Volvemos a estar en el mismo caso. Ese de que funciona como una conjunción, ¿de acuerdo? Depende de la preposición de y es por tanto una subordinada, una subordinada sustantivo, lo que introduce. Por fin me han regalado los que me faltaban para acabar la colección, los que me faltaban, los cromos, por ejemplo, que me faltaban, que sustituye a cromos, que está ahí implícito, que no aparece, luego es un pronombre relativo que introduce una proposición subordinada de relativo, una proposición subordinada de relativo sin antecedente sustantivada. ¿Por qué no me has avisado de que llegarías tan tarde? Volvemos a estar en el mismo caso de que llegarías tan tarde, en este caso es una conjunción que introduce una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque no tiene antecedente o porque depende del verbo avisado, de la preposición de, para ser más exactos, luego tiene la función como de implemento, suplemento, dependiendo de las terminologías. Bien, espero que os haya sido útil esta corrección, que os haya aclarado algo las cosas, porque lo que os voy a pedir es que hagáis ahora los ejercicios 4 y 5. Eso sí, tanto el ejercicio 4 como el 5 tenéis que hacer las dos primeras cosas que se os piden, no la última. En el ejercicio 4 se os pide finalmente que indiquéis la función del pronombre relativo destacado en negrita. Esto no lo tenéis que hacer porque no os lo voy a pedir, el que indiquéis la función sintáctica del pronombre relativo. Y lo mismo sucede con el ejercicio 5. Tampoco os voy a pedir que me indiquéis la función sintáctica de cada una de estas preposiciones. Sí que os pido, en cualquier caso, que con el ejercicio 4, página 163, copiéis las oraciones en vuestro cuaderno, subrayéis las proposiciones subordinadas relativas e indiquéis cuál es el antecedente. Y con el ejercicio 5, que copiéis las oraciones en el cuaderno, que subrayéis las proposiciones subordinadas de relativo y que me digáis cuáles son adjetivas y cuáles están sustantivadas. Bien, por hoy basta. Muchas gracias. Que tengáis buen día.